En Romanos capítulo 11, en el versículo 22, dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. El texto nos deja ver de entrada dos atributos opuestos, por lo menos aparentemente, de Dios: bondad y severidad. Para algunos, en su manera de pensar, pudieran creer que una persona, porque Dios es una persona que es bondadosa, no puede presentar rasgos en su personalidad de severidad. Eso pudiera pensar alguna persona. Sin embargo, la Biblia, quien dice que Dios es amor, dice que Dios es bondadoso y Dios es severo. Dice aquí otra vez, Romanos 11, 22: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Vamos a orar. Este es el Dios de la Biblia. Este es, el cual te dice que tú estás viviendo en la bondad de Dios, pero que debes permanecer en esa bondad. Si no, entonces vas a conocer lo que es la severidad de Dios. Creo que es un pasaje fuerte, pero nos habla claramente del carácter del verdadero Dios, el que es de la Biblia, el que salva y el que ayuda. Padre, ábrenos tu palabra y tus escrituras. Déjanos entender, sin filosofías de los hombres, tal como está escrito. Déjanos ver cómo eres tú, Señor. En esta mañana, Señor, que tú nos puedas revelar por el Espíritu a tu Hijo Jesucristo, para que podamos conocerlo y amarlo. En el nombre de Jesucristo, así sea. Haciendo un poco de un resumen de las pláticas pasadas, si ustedes recuerdan, hemos visto pues el verdadero evangelio, y hemos visto también falsos evangelios y falsas doctrinas, y hemos visto algunas cosas que se piensan, pero qué es lo que realmente dice la Escritura, como la semana pasada que hablábamos de si el cristiano debía o no debía estar sujeto a la ley y cosas así. Yo quiero decirte que las falsas doctrinas y los falsos evangelios tienen por necesidad que fabricarse un Dios a su gusto, a su forma, un Dios parecido al Dios de las Escrituras, mas no igual, un Dios que desbalancea alguna de las características de su personalidad, parecido pero no el mismo. Es común que se desbalancee una de estas dos, bondad, o en otros tiempos la severidad. Si ustedes recuerdan, allá en la Edad Media hubo una época larga que duró casi 1000 años, que se conoció también como el oscurantismo, y espiritualmente era eso, era oscuridad y tinieblas. La religión católica, la religión preponderante, había hecho una religión de terror, y había dado la impresión y había dado a conocer a un Dios que era más parecido a un ogro que a un Dios, que no tenía rasgos de amor de ningún tipo, y de esa manera dominaba las conciencias, y de esa manera dominaba todo de las personas que creían, y las tenían subyugadas muchísimo tiempo. No se permitía leer la Biblia porque la Biblia te habla, ¿no?, del verdadero Dios. La Biblia te deja ver, te balancea las cosas. En esa ocasión hablamos de la Edad Media. La gente estaba aterrada y eso era conveniente para muchos pues que tenían ese tipo de intereses. Sin embargo, bueno, hoy en día nos vamos al otro extremo, porque no es hoy la severidad la que se enfatiza
o sobreenfatiza de Dios, sino todo lo contrario. Hoy en día se fabrica un Dios, y las religiones y los falsos evangelios fabrican un Dios que tiene unas características que se desbalancean a la bondad, y se deja de ver que Dios sí es bondadoso, pero también es severo. Así como antes se tenía que haber visto que Dios sí era severo, pero también era bondadoso, ahora es al revés. Dios es bondadoso, sí, claro, si lo decimos, lo gritamos, lo alabamos, pero también es severo. Quiero decirles algo que ya lo he repetido, que solamente la Biblia es la fuente autorizada para conocer a Dios. Y bueno, pues el Dios que la Biblia presenta es un Dios bondadoso y severo. Hoy en día se distorsiona el carácter de Dios, o se presenta incompleto. Hoy en día muchos grupos, muchas religiones, doctrinas y evangelios falsos se han preparado un Dios a su conveniencia y conforme a los sentimientos humanos, conforme a la manera de ver las cosas actuales. Estamos invadidos del humanismo, estamos invadidos de demasiadas consideraciones al hombre y ninguna consideración a Dios, y así se fabrica un Dios. Quiero decirte que entiendas el humanismo no como esa doctrina o no como esa filosofía o esa ideología que ve por los intereses de los hombres, no, sino que ve por el egoísmo de los hombres. Es distinto, entiéndase así. 1 Pedro 3:12 dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Otra vez la misma idea. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué parte se está viendo ahí? La bondad de Dios. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Está en contra, está en oposición, está oponiendo sus planes, está no escuchando sus oraciones, está opuesto a aquellos, dice ahí, que hacen el mal. Ahí tenemos la misma idea, otro testigo más. Hoy se nos presenta un Dios distinto, un Dios muy misericordioso, y no es que Dios no sea misericordioso, es más, no es que Dios no sea muy misericordioso, porque sí lo es, pero se presenta un Dios muy misericordioso, pero que no es justo. Un Dios que bendice y no maldice. ¿Cuántas veces la gente dice eso? Es que Dios no maldice. ¿Ah, no? Lee la Biblia. Es que Dios no castiga. ¿Ah, no? Lee la Biblia. Que salva, pero que no condena. Que tiene un cielo y que tiene muchas promesas, pero no tiene un infierno, o no se enseña, y no tiene castigos. Un Dios que perdona sin necesidad de arrepentirse. Un Dios que ama al pecador, pero que aborrece su pecado. Muchas veces hemos escuchado esa premisa, muchas veces hemos escuchado esa frase de que Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es su pecado, y es una frase insostenible. Es algo así como una falacia. ¿Por qué? Porque el pecado no se hace solo. Tiene que haber una persona que lo cometa. Ella es la responsable moral, y no solamente la acción. Porque la misma acción de matar, si la hace un animal, no tiene ningún valor moral. ¿Me entiendes? Es una tragedia, pero no tiene valor moral. La acción no es la persona que lo comete la que realmente es la responsable. El asunto es que muchas veces, la mayoría de las ocasiones, a la gente se le lleva a este Dios que te estoy mencionando. Un Dios que es bondadoso, pero que se ha olvidado la otra parte, que es severo. ¿Cuál es el resultado? La gente no se aparta del mal. Ese es el resultado. El resultado es que la gente no se está apartando del mal. El resultado es que la gente no tiene ganas de dejar sus pecados y no tiene prisa por enmendar su vida, no tiene urgencia por arreglar su condición espiritual ante Dios, por reconciliarse con Dios. No tiene urgencia. ¿Por qué? Pues ¿quién le va a tener temor hacia Dios? Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vuélvelo a escuchar, por favor. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Te decía yo que hoy se lleva a las personas a un Dios que es así como estoy mencionando,
El resultado es que las personas no se acercan a Dios porque no se apartan del mal. Y aquí dice que con el temor de Dios los hombres se van a apartar del mal. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo van a tener temor a un Dios así? ¿Cómo van a tener a un Dios que no es severo porque no se lo han enseñado, o porque no lo ha leído en la Biblia, o porque no le ha puesto atención, o porque le ha convenido mucho creer en un Dios que no es severo? El asunto y el resultado es contraproducente. Las personas dicen, es que si les hablas así, se van a ir. Tenían intención de buscar a Dios, pero tú les presentas un Dios que parece que se asustan y se van. Eso piensa la gente, pero eso no es cierto. Es al contrario. Yo veo que las personas no se están acercando a Dios en verdad, se están acercando a las religiones, eso sí. Se están acercando a los grupos con más apariencia de clubes que de gente que está seriamente buscando al Señor. Pero acercarse a Dios es imposible si no abandonas el mal. Es imposible. Porque Dios no puede tener comunión con el mal. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y si la persona no huye de sus pecados, si la persona no abandona lo malo, esa persona no podrá acercarse al Señor. Si la persona no se arrepiente y no tiene un firme deseo de abandonar sus maldades, esa persona no se puede acercar al Señor. Y entonces, si tú no presentas a Dios como está escrito en la Escritura, en la Biblia, encontramos pues que la gente, en vez de acercarse a Dios, se aleja de Dios. ¿Por qué se aleja? Porque se mete más al pecado. Por eso se aleja más de Dios. Porque cree que está bien, porque cree que está salvo, pero sigue en fornicación. Porque cree que anda bien, pero sigue murmurando, porque sigue teniendo envidias, y porque sigue siendo mundano, etcétera, etcétera. Y en vez de acercarse a Dios, se aleja cada día más de Dios, aunque se acerque cada día más a su religión. Cosa que tienes que entender, son dos cosas diferentes. Vamos a tratar de entender estos atributos. La bondad primero, y después la severidad. Primero la bondad. Y vamos a entenderlo de manera balanceada, como está escrito. Que Dios sea bondadoso no quiere decir que Dios va a meter a su reino y a su gloria a cualquiera si se arrepiente o si no se arrepiente. O sea, no quiere decir que Dios va a meter a su reino y a su gloria a cualquier persona a pesar de que no se arrepienta. No es esa su bondad. No tiene que ver con eso su misericordia, sino que Dios le da la oportunidad a cualquier persona, independientemente cómo haya sido su pasado. Independientemente de en qué pecados haya estado involucrado, Dios le da a todas las personas en todo el mundo, y no solamente a unas cuantas, y no solamente a unos pocos elegidos, a todas las personas les da la oportunidad de entrar a su reino, de ser perdonados y de tener vida eterna. Esa es su bondad, así lo tienes que entender. Les da la oportunidad de arrepentirse y de pagar la deuda de todos los pecadores. El peor de todos los pecadores tiene una oportunidad por la bondad y la misericordia de Dios. Por eso estamos nosotros aquí. Por eso hay muchas personas que, aunque se veían como la escoria del mundo, Dios tuvo misericordia de ellas. Y dijo Dios que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y no vine por justos, sino vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pablo se sentía de veras el peor de todos los pecadores. No se estaba dando golpes de pecho, no estaba alardeando delante de la gente. Él se sentía el peor de los pecadores por la clase de pecados que había cometido, porque había perseguido a los justos, porque había perseguido al mismo Cristo con saña indescriptible. Así era Pablo. Y Pablo se sentía el peor de los pecadores. Si aquí está el peor de los pecadores y así te sientes, la bondad de Dios te acoge, la bondad de Dios te llama, y la bondad de Dios provee para ti un Salvador. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, todo el que sea, quien sea, para que puedas tener vida eterna. La bondad de Dios significa eso. Ha provisto para ti y ha provisto para mí un Salvador, una medicina para mi mal, un remedio efectivo para las tinieblas en las que vivíamos. No solo eso, la bondad de Dios estimula al pecador a buscar al Señor. ¿Sabes que si Dios no te estimulara a buscar a Dios, si Él no te estimulara a buscarlo, tú seguirías perdido, atascado en el fango, en tus maldades a las mismas que te esclavizaste? Nadie puede decir, pues yo encontré a Dios porque lo busqué mucho y porque Él vio y vio cosas de mí. No.
Dios es el que puso en nosotros el querer. El que puso el querer, así como el poder hacer por su buena voluntad. Él fue por su espíritu el que te estimuló a buscarte. Él fue por su espíritu el que despertó tu conciencia. Él fue por su espíritu el que te llamó la atención y te dijo, si sigues así te vas a perder. Él fue por su espíritu el que puso temores, el que puso sueños, el que te despertó de tu letargo espiritual en el que vivías. Juan 16:8 dice así: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aunque ese pasaje puede ser el tema para toda una reunión, lo único que tienes que entender ahorita es que el Señor fue el que provocó que te empezaras a sentir mal en la vida que estabas llevando. Y asimismo, si tú te dejas y si tú eres dócil al Espíritu Santo, el Señor va a ser también el que te va a llevar hasta la salvación, el estado de justificación, de justicia que dice ahí. Eso es lo que tienes que entender ahorita nada más. Él ha sido el que ha provocado el que tú te sientas mal. ¿Para qué? Para que ya dejes de caminar así. Para que te des cuenta que así no vas a llegar a ningún lado, o más bien sí vas a llegar, pero a perderte. Y obstinadamente muchas personas están ahí. Y Dios se ha interpuesto de una y mil maneras, y de muchas formas ha hablado Dios a los pecadores, y muchas veces lo evitábamos, y luego volvía a interponerse en nuestro camino y nos volvía a decir, cuidado. Cuando después escuchamos, y cuando después pudimos ser dóciles a su voz, entonces Él nos llevó hasta desembocar en el puerto de la salvación, y justificó nuestras almas. Eso es lo que ha hecho, no con una persona, eso es lo que hace con todos aquellos que se dejan. Eso es lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho. Su bondad es esa. Te provee un Salvador, pero además te estimula para que te salgas del pecado y te estimula para que busques a Dios. Pero no solo eso, también la bondad de Dios quiere decir que Él paga la deuda de cualquiera que se arrepienta y crea en la sangre del Señor Jesucristo. Colosenses 2, versículo 13 y 14 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ese pasaje es de los favoritos. ¿Por qué? De lo que dice. Ese pasaje te está diciendo que cada vez que tú has hecho algo malo está escrito y registrado. Como se registran en los ministerios públicos, en los reclusorios, y se tiene así lo que ha hecho, las acusaciones o lo que sea, allá en los cielos, allá se conocen todas tus obras, las que hiciste en lo secreto y las que hiciste en público, las que nadie supo, solamente tú sabías, y las que supieron todos los demás, porque manifiestas son las obras de la carne. Todas las obras están registradas, cada una. Cada mentira, cada fornicación, cada inmundicia, cada robo, cada envidia, cada odio, todo está registrado, absolutamente todo, y está en contra de ti, y todas te acusan, y todas tienen una sola sentencia: te tienes que perder, todas, ahí están. Pero dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Sabes dónde quedaron? Si tú te arrepientes y has creído en Él. El acta quedó en la cruz clavada. El acta quedó allá donde Cristo derramó toda su sangre. El acta quedó allá donde el amor de Dios suplió lo que el pecador jamás iba a poder pagar. Allá quedó el acta. Y eso significa la bondad de Dios. No puedes decir que no. Eso significa la misericordia de Dios. Significa que Dios ha provisto un Salvador, una medicina, un remedio para ti. No tienes remedio, dices, sí tienes remedio. Dios ha provisto un remedio verdadero. Pero no solo significa eso, significa además que Él te ha estimulado a que lo busques. Y también significa que Él ha pagado todo, si tú te arrepientes y crees. Eso es la gran prueba de la bondad de Dios, de la buena voluntad de Dios para con el hombre. Pero pues esto no le exime al hombre la bondad de Dios para que se arrepiente y para que abandone sus pecados y crea. Es más, cuando una persona es cristiana, realmente cristiana, cuando una persona se ha arrepentido, ha abandonado sus maldades y cree, la verdad es que va a tener problemas.
La bondad de Dios no quiere decir que el cristiano, el que ama a Dios ahora, no va a tener problemas. Eso no quiere decir la bondad de Dios. No quiere decir que Dios va a evitar problemas, tribulaciones o sufrimientos, angustias o enfermedades. No quiere decir eso. Algunas personas piensan que si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite esto en mi vida? La Biblia es clara, la Biblia es concreta y la Biblia te deja ver que a pesar de que Dios es bueno, Dios permite en nuestras vidas muchas cosas. A veces son tan necesarias que pasen que de otra manera no entenderíamos. A veces son inevitables, porque un mismo suceso acontece a todos, a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos. ¿Por qué? Porque vivimos en una raza caída, porque vivimos donde hay mucho pecado, porque vivimos en un cuerpo que se tiene que morir, y eso pues hace que muchas cosas sean inevitables. Pero ¿qué pasa? Dios lo permite, claro que lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso. ¿Cómo que Dios es bondadoso? ¿Sí? La Biblia dice que toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. ¡Todo! ¿Y sabes lo que pasa en una persona que está en las manos de Dios? Que todo lo que viene es un don de Dios. Y dice que es un don bueno y una dádiva perfecta. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, es que Dios siempre busca en su bondad el mayor beneficio para nosotros. El mayor. No busca los caprichos. No busca las cosas que pudieran ser buenas por un ratito. Busca el mayor beneficio para nosotros. El mayor beneficio. Y yo te pregunto, ¿cuál es el mayor bien? ¿Salvarse o ser rico? ¿Qué es mejor, que una persona se salve y sea pobre, o que una persona sea rica y se vaya al infierno con sus riquezas? Pues ya sabes lo que es muy obvio. Entonces Dios va a permitir pobrezas, sí va a permitir pobrezas, porque entonces lo vamos a buscar, porque entonces no vamos a poner en las riquezas nuestra confianza, porque entonces vamos a saber que dependemos de Él, y nos va a traer en una dependencia constante, para que lo busquemos siempre y no nos desviemos. ¿Me entiendes? Por eso lo puede permitir. ¿Cuál es el bienestar más duradero? ¿Estar sano aquí? ¿O la eternidad de tu alma, donde puedes entrar cojo, tuerto o manco al reino de los cielos? Y después te será dado un cuerpo glorioso que te preocupa. ¿Me entiendes? Te pueden hacer ceniza, te pueden hacer pedazos. Dios te dará un cuerpo glorioso, dice la Escritura. ¿Qué es mejor? ¿Estar sano aquí? ¿Disfrutar de salud aquí? ¿Y después perderte? O quizás aquí pasar enfermedades y angustias, aflicciones serias, mismas que si tú sabes canalizarlas con fe y gratitud, te van a llevar más cerca de Dios. Vas a conocer sus consuelos, vas a conocer que Jehová es tu sanador, vas a conocer que Él está cerca de los que gimen, vas a conocer que hay otros que están mucho peor que tú, y te va a hacer mucho mejor tu corazón. ¿Qué es mejor bien? Pues es mejor bien ese, independientemente si una persona está sana aquí, y entonces luego pierde su alma. Por eso Dios permite cosas que a veces no entendemos. Por eso a veces Dios permite cosas que no son agradables para la carne. Las permite. Pero el que permanece en esa bondad, que es el texto que leíamos al principio, sabe una cosa: no está solo atravesando esos problemas, no está solo. Sabe que tiene un Padre que lo está amando y que lo está cuidando. Sabe que su situación es temporal y que va a pasar. Sabe que sus oraciones son atendidas y que no es que Dios se haya olvidado de él o que ya no lo quiera. No es eso, sino que es necesario, como está escrito, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así pasa. Y mira, hemos agarrado tantos vicios de nuestro carácter. Ya no hablo de vicios como el tabaco, la droga o el alcohol. Vicios, eres de una manera y somos de una manera, que hemos sido mal moldeados por el pecado, que después, cuando Dios se fija en nosotros y cuando Dios nos salva, hay tantas cosas que corregir, hay tantas cosas que hacer nuevas, hay tantas cosas que pulir en nuestra vida, que no hay manera de hacerlo si a veces Dios no mete mano dura. Si a veces Dios no se pone a moldearlo, así como agarrarías una estatuilla y la empiezas a lijar, pues si la estatuilla tuviera vida que no la tiene, se quejaría, ¿verdad? Bueno, pues así mismo a veces Dios nos tiene que dar forma, porque dice la Biblia que Él nos va transformando. Si tú te dejas, Él te va transformando, si te dejas, y esa transformación a veces es muy dolorosa, pero eso no importa, porque Dios busca de ti el mayor bien, es lo que Él busca, el mayor beneficio, y todo eso tiene que ver con su bondad. Así que el hecho de que Dios sea bondadoso no quiere decir que no vamos a tener problemas, quiere decir que vamos a tener problemas, pero vamos a tener un Dios que está en medio de nosotros, juntamente en medio de los problemas. Eso es lo que quiere decir. Y lo que te dije al principio, la bondad de Dios mira al pecador y provee para él todo un remedio, toda la medicina que necesita su alma. El Hijo de Dios es Hijo de Dios,
Y eso hace que es obediente y que le gusta ser obediente. Le gusta cumplir sus mandamientos. Le gusta cumplir el mandamiento de amar a Dios en primer lugar y amar a su prójimo. ¿Y sabes lo que pasa con el Hijo de Dios? Que por lo general nada más experimenta esta parte del carácter de Dios. El Hijo de Dios ve cada día su bondad, cada día su misericordia. De veras, mientras se mantenga en esa bondad, nada más ve esa parte del carácter de Dios, su bondad. Pero preguntamos, ¿es exclusiva la bondad de Dios para el hombre cristiano? ¿Para los que han abandonado sus pecados y ahora caminan con Dios? La respuesta es doble, es sí y es no. Porque aquí tenemos que entender un par de conceptos distintos teológicos que no son muy difíciles, por eso te lo estoy comentando, para que entiendas otras muchas cosas. Tienes que comprender que hay dos tipos de amor, vamos a ponerlo así: el amor complaciente y el amor benevolente. Eso sí, ponme un poquito de atención. Quizás está un poquito más complicado, pero vamos a hacerlo sencillo. Amor complaciente y benevolente. El amor complaciente es el amor que Dios tiene con los suyos que le obedecen. Es el padre que se complace en el comportamiento de sus hijos. Está complacido, sus hijos le dan satisfacciones. Como padre de familia tú puedes tener un hijo que te da muchas satisfacciones. Un hijo que de veras no te cuesta nada amarlo. ¿Por qué? Porque siempre te da satisfacciones. Porque es obediente, porque es muy lindo, porque es muy cariñoso y lo que sea. Y entonces tú puedes entender que tienes por él un amor complaciente. Pero resulta que tienes un hijo que por razones que no nos vamos a meter ahora está rebelde, está feo, y te trae más dolores de cabeza que satisfacciones. ¿Y sabes qué? Tú lo amas, pero no lo amas igual. ¿Por qué? Porque sí lo amas, pero tú no te complaces en sus obras. Porque tú no tienes las satisfacciones de las obras que él está haciendo, no tienes las satisfacciones de su obediencia, las satisfacciones de que es uno juntamente contigo, sino que a veces hasta parece tu enemigo. ¿Puedes decir que no lo amas? No puedes decir eso. Sí lo amo, pero no estoy contento con él. Son dos cosas distintas. El amor complaciente es el amor exclusivo que Dios tiene para con sus hijos. Disfrutan de la bondad de Dios siempre, en todo momento, siempre. El amor benevolente es el amor que Dios tiene por los hombres, es cierto, para lo cual ha provisto también para ellos un Salvador. Pero los rebeldes, hoy Dios los está amando porque todavía no ha acabado con ellos. Los está amando, los está aguantando, está teniendo paciencia, pero no está contento con sus obras. Entiéndase, es algo muy importante. Que tú entiendas esto te puede quitar muchos conflictos en la cabeza. Entonces, ¿por qué Dios en aquella ocasión tuvo de mí misericordia y escuchó cuando yo clamé y cuando yo estaba en el quirófano y me estaba muriendo y le dije, Señor, ayúdame, y después fui rebelde y después no hice nada? Porque Dios es misericordioso, y porque Dios, aunque tú fuiste rebelde, Él te quiso mostrar su misericordia, no porque estuviera contento. Porque hay personas que dicen, es que a mi Dios me sanó, y luego tienen una vida moral terrible, y entonces creen que porque Dios hizo una misericordia con ellos, creen que porque Dios de alguna manera mostró su amor con ellos, creen que Dios tiene que estar contento con ellos. Y no es cierto. No es que Dios esté contento con ellos, es que Dios es misericordioso, no está contento con tus obras. Es misericordioso. Sus propósitos, ahorita te los digo. El texto de Mateo 5, versículo 45 dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios aún a los rebeldes les da cosas buenas. Les da hijos. ¿Qué mamá no se pone contenta cuando esperaba un hijo y Dios se lo dio? Porque Dios da los hijos. Él es el que da la vida. Él es la vida misma. Y mamás que no conocen a Dios tuvieron su hijo, tuvieron su hija, y de veras estaban felices. Les da comida, les da buenos momentos, sus cosechas prenden, sus negocios que emprenden salen adelante. Podemos ver a Dios que aún con los rebeldes es extremadamente generoso. ¿Pero por qué lo hace? La razón es muy sencilla. Dios quiere derretir los corazones. Dios quiere que el hombre un día recapacite y se dé cuenta que por tus males Dios te dio bienes. Que a pesar de que tú te portabas mal, Él te respondía con bienes. ¿Sabes lo que debería provocar eso en tu corazón? Que dijera, Señor, ¿cómo es posible? Que con eso te convirtieras a Dios. Es mejor buscar a Dios por gratitud y no por dolor. Y por gratitud muchos ya pudieran buscarlo hoy, pero muchos se esperan demasiado.
Y quizás tengan otra oportunidad, quién sabe. Si la tienen, quizás es en el dolor. En el hecho del dolor no creas que va a ser más fácil. No va a ser más fácil. Porque a veces los mismos dolores no te dejan en paz. Es mejor buscar a Dios por gratitud y no por dolor. Por eso Dios da a los rebeldes dones, les da buenos momentos y tiene de ellos misericordia. No porque esté contento con sus obras. Su amor complaciente es exclusivo para los hijos que le obedecen. Es exclusivo para los que se deleitan con Él, para los que le buscan. Para ellos es su amor complaciente, muy distinto. El otro es amor, sí, ya te lo expliqué con el padre que tiene 2 hijos. Es amor benevolente porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, pero no está contento con tus obras. Y entonces, esa persona, si sigue así, tendrá que experimentar la segunda parte del carácter de Dios. Vamos a ver la otra parte, que es su severidad, y la vas a entender porque son complementarios, no se puede entender bien la una sin la otra. La Biblia entera te transmite esta idea. En Josué capítulo 23, versículo 15 y 16, fíjense este texto del Antiguo Testamento. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Ahí tú puedes volver a ver las dos partes de su carácter. Está diciendo, así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena, así como has disfrutado de la bondad de Dios, también, si sigues así, dice, si traspasas el pacto de Dios, o sea, si no quieres obedecer sus mandamientos, si no quieres obedecer sus condiciones, si te vas y sirves a dioses ajenos, si vas y sirves al dinero, si sirves a tu belleza, si sirves a otra persona y no a Dios con todo tu corazón, dice, entonces vas a experimentar el otro lado. Dice, se encenderá la ira de Jehová contra vosotros y los destruirá hasta acabar con todos. ¿Sí? O sea, ya ves ahí una severidad. La Biblia entera no son los únicos pasajes, hay muchos más, solamente que no quise hacer muy larga la plática. Muchos más dan testimonio de este Dios. Así es. Su bondad está balanceada con la severidad y la severidad está balanceada con la bondad. Ahí está nuestro Dios y ese es el verdadero Dios. La ira de Dios que aquí podemos ver balancea el carácter de Dios, la bondad de Dios, y esto hace que el amor de Dios sea verdaderamente amor y no la clase de sentimientos que hoy en día podemos pensar que es el amor. ¿Sí? O sea, una persona puede pensar que amor es dejar hacer a los demás lo que quiera. Yo si digo aquí, bueno, hablo del amor, ¿quién sabe? En el contexto que tú has vivido, ¿quién sabe lo que tú pienses? A lo mejor si tú has vivido un libertinaje en tu vida, vienes aquí por primera vez y yo hablo del amor, tú te imaginas que amor es tener relaciones sexuales libres. ¿Eso es amor para ti? O a lo mejor para otro amor es ser rebelde. Y entonces amor y paz, y es que me dejen hacer lo que yo quiera. Y a otros amor es algo así como el sentimiento de una telenovela, de esas rosas, ¿sí? Y a todo el mundo el concepto del amor es distinto. Y el verdadero amor es el amor de Dios, porque Dios por definición es amor. Y la bondad y la misericordia de Dios es balanceada por la severidad y hace que el amor de Dios sea verdadero amor. Si no, no es amor. Dios es amor, no significa que Dios es solapador. Dios es misericordioso, pero la misericordia de Dios está limitada por la justicia. Una persona que ama a otra persona no es la que nunca le dice sus verdades para que se corrija, ¿verdad que no? Una persona que ama es la que, a pesar de que le puede doler, le dice lo que le tiene que decir, porque si no se lo dice, no lo está amando. Si yo veo que tú haces algo mal y yo no te lo digo porque es que como te amo no te quiero hacer sentir mal, estoy confundiendo lo que es el amor, porque la Biblia dice en Proverbios 27, versículo 6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. O sea que el que ama te hará heridas, sí, nada más que no te las hará para mal, como el doctor que te abre la herida, no te la abre para tu mal, sino para tu bien.
Si yo veo que tú pecas, si yo veo que tú haces algo malo y yo te amo, yo te lo digo. Y si no te lo digo, podré aparentar ser muy respetuoso, podré aparentar el que, bueno, pues cada quien, y que yo respeto a mis hermanos y a mi prójimo. No, es cobardía o falta de amor, vete a saber lo que es, ¿sí? Pero no es amor realmente, porque fieles son las heridas del que ama. Un papá que ama no es el que permite que su casa sea un caos en la anarquía, que cada quien haga lo que le plazca. Un papá que ama no es ese. El papá que ama pone límites. El papá que ama pone reglas. El papá que ama castiga y corrige. Ese es el que ama. La Biblia dice que el papá que ama es el que temprano corrige a su hijo, desde temprano, ¿sí? No dice que lo golpea, no dice que se desquita con él, dice que lo corrige. ¿Cómo? Como sea necesario, pero lo corrige. Un gobierno que ama no es el que deja al delincuente impune, sino que le da su merecido. Eso sería un gobierno que ama. No deja al delincuente sin su castigo, porque lo ama. Ay, pues pobrecito, tuvo una debilidad, mató a uno. Híjole, pues siempre ha tenido esa debilidad de matar. ¿Qué es eso? Eso no es amor. El gobierno, si amara, agarraría a los delincuentes y conforme al hecho, le daría su merecido, ¿sí? Conforme a lo que hiciera, le daría una retribución justa por sus malas acciones. Eso sería un gobierno que ama, que provocaría pues amor también en sus gobernados. Un Dios que ama no es el que solapa al malo para que siga pisoteando al prójimo, para que siga pisoteando la dignidad de Dios y dando mal ejemplo a los demás. No es así un Dios que ama, no. Yo creo que Dios siempre quisiera tener que manifestar ese lado de la bondad y misericordia de Dios. Yo veo que Dios es renuente en un sentido, yo lo veo renuente a usar las amenazas, los castigos, y a darle al hombre conforme a lo que se merece. Yo veo que se espera. Pero ¿qué pasa? Que la misericordia tiene que tener a fuerza un límite, la justicia. A fuerza tiene que tener un límite. Y si la persona persiste, y si la persona está obstinada en la desobediencia, esa persona, a pesar de que aún rebelde ha disfrutado los beneficios y las bondades y misericordias de Dios, esa persona va a tener que conocer la severidad de Dios. Quiero hacer un par de consideraciones respecto de su severidad. La severidad de Dios no es arbitraria. ¿A qué obedece la severidad de Dios? ¿En qué momento tú puedes ver que Dios se vuelve severo contra una persona, contra una nación? ¿A qué obedece? No es que Dios esté de malas, que Dios sea irritable o nervioso o impaciente, no es así. No es así. La verdad es que nosotros vemos que Dios es muy paciente, y siempre es muy paciente porque su propósito es que el hombre reaccione y se arrepienta. En 2 de Pedro 3 lo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Es paciente? Sí, es paciente. Eso quiere decir que cuando Dios se pone severo con una persona, es porque se pasó de listo. O sea, estuvo recibiendo misericordias, estuvo recibiendo bondades, y no le interesó. Jaló más, como si fuera una goma, un hule o algo así, y estuvo jálele, y jálele. Pues no se rompe. Pues no se rompe su bondad. Pues no se rompe su misericordia. Pues fíjate que ya a sabiendas me aventé una fornicación. Pues fíjate que ya a sabiendas me aventé una mentira y pues no me ha pasado nada. Y le sigue jalando a su benignidad y a su misericordia. Y a pesar de su paciencia y de su misericordia, viene la limitación de la justicia, cuando ya Dios no puede seguir permitiendo eso, porque ya es pisoteo, ya es a sabienda, ya es con alevosía, ya es con ventaja, y entonces la persona ahora sí se enfrenta inevitablemente a la severidad de Dios. No tiene que ver tampoco la severidad de Dios con que Dios... Imagínate una persona que pensara que Dios nos va a dar más de lo que nos merecemos. Es que si me estás presentando a un Dios severo, me estás diciendo que Dios nos va a dar más de lo que nos merecemos. Discúlpame, pero Dios no nos da ni siquiera lo que nos merecemos. En el Salmo 103 que vimos hace rato, en el versículo 10, dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Recuerdas este salmo? Lo leímos al principio de nuestra reunión. El salmo que nos exhortaba a no olvidar las cosas que Dios había hecho por nosotros.
nos exhortaba a decir a nuestra alma: alma mía, bendice al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de ninguna de las cosas que te ha dado. ¿Y sabes qué te dice aquí? Que tampoco te olvides de las cosas que no te ha dado, porque Él no te ha pagado como tú te merecías. No se te vaya a ocurrir pensar que Dios, porque es severo, te va a dar más de lo que mereces. Dios no nos ha dado ni siquiera lo que nos merecemos. Y ahí dice algo muy hermoso. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Quieres que la misericordia de Dios se siga extendiendo en tu vida? Témelo. Ten temor de Dios. Y la misericordia de Dios se va a seguir extendiendo en tu vida. ¿Me entiendes? No lo temas y vas a jugar con Él. No lo temas y te vas a reír de Él. Entonces, ¿quieres tú que la misericordia de Dios se siga engrandeciendo? Témelo. La severidad de Dios no es sin razón. Lamentaciones 3:33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Fíjate, otra vez ves a Dios ahí. Dios no es que lo quiera, no es algo voluntario. Su ira, su severidad no es maliciosa. Nunca ha tenido la intención de hacer daño. La quisiera evitar, pero es el hombre el que se obstina. ¿Sí? Dice que Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Quiere decir eso? Que los hombres le dan un montón de razones para que Él en un momento dado tenga que demostrar su severidad. Que Dios es severo quiere decir que como Padre eterno, como supremo gobernante del universo, no va a permitir que nadie se burle de Él. Quiere decir su severidad que Él tiene un golpe para el rebelde del tamaño de la necesidad. Eso es lo que quiere decir que Dios es severo. Desde el diluvio, para una generación violenta, para una generación que comía y bebía, y se casaban y se daban en casamientos y se divorciaban a su antojo y arbitrio, ¿sí? Para una generación violenta que no tenía ganas de ser justa, tuvo un diluvio y los consumió a todos. Y pregúntale a aquellos que golpeaban el arca para ver si había de ellos misericordia y no la encontraron, a ver si Dios es severo. Desde el diluvio hasta fuego del cielo para Sodoma y los sodomitas, para los perversos que se corrompen y se corrompen cada vez más, porque dice la Biblia que este fue el pecado de Sodoma: soberbia, saciedad de pan, y que no tuvieron ni consideración ni sensibilidad para los afligidos y para los menesterosos. Ese egoísmo en el que vivieron los llevó a satisfacerse y a satisfacerse solo a ellos, y se fueron degradando y llegaron a ser homosexuales, pervertidos sexuales, desde el mayor hasta el menor. Se pervirtieron hasta que su maldad subió de punto delante de Dios, dice la Escritura, y Dios los destruyó a todos. Con un golpe severo los destruyó a todos. Dice el Señor: fuego cayó del cielo de parte de Dios. Desde serpientes venenosas, tú puedes ver su severidad, hasta que la tierra se abrió para tragar a Coré, Datán y Abiram. Sí, Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué te estás enseñoreando imperiosamente de nosotros? ¿A poco tú eres mejor que nosotros? ¿A poco nos has llevado a la tierra que fluye leche y miel? Estamos aquí sufriendo, nos sacaste de Egipto y estamos aquí. ¿Qué vas a hacer con esos hombres? Ellos han visto que no nos has metido en la tierra prometida. ¿Les vas a sacar los ojos? Dice la Biblia que Dios se irritó. Y Moisés dijo: si como todos los mortales mueren estas personas, Dios no está con nosotros. Pues la tierra abre su boca y los traga, es que Dios está con nosotros. Se irritó Dios y se los llevó a todos delante de todo el pueblo, y se quedaron así. Y con todo, no quisieron seguir bien y se pusieron a murmurar también. Se pusieron a murmurar después de que vieron eso y no tuvieron temor. Y entonces Dios dice que mandó un incendio y consumió a 14,700 más del campamento. No mató a uno, no mató a dos, mató a 14,700 más otros 250, 15,000 personas casi en un mismo día. ¿Por qué? Por habladores, por murmuradores, porque Dios se irritó, porque llegaron y tantas eran sus quejas, tantas eran las bondades que habían recibido de Dios, que estaban ellos ignorando, que irritaron a Dios y terminó con ellos. Eso significa que Dios es severo. Desde sepultar a los egipcios bajo el mar Rojo
es la severidad de Dios también contra los que persiguen a su pueblo, hasta el infierno del Nuevo Testamento, del cual tanto habló Jesucristo. Eso es también la expresión de la severidad de Dios. ¿Cómo puedes tú entender el infierno si no entiendes que Dios es bondadoso y severo? ¿No lo puedes entender? ¿Por qué crees que mucha gente no habla del infierno? Dice, bueno, es que el infierno solamente es la ausencia de Dios. El infierno solamente es que cuando tú te mueras, pues simplemente no vas a estar con Dios, vas a ser consumido como si fueras paja, y entonces vas a hacer nada, como creen los testigos de Jehová. ¿Cómo puedes entender eso? ¿Cómo puedes entender el infierno si no entiendes la severidad de Dios? Pero la Biblia habla claramente de un infierno, y no has visto otro hombre más bondadoso que él, créemelo. Y no has visto otro hombre más sensible que Jesucristo. Y Jesucristo fue el que más habló del infierno. Por lo mismo, porque por su amor apercibió a la humanidad para que no fueran a ese lugar tan horrible. Si no entiendes el doble carácter de Dios, no entiendes la mitad de las doctrinas de la Biblia, no entiendes nada. Entiendes la justicia, no entiendes tampoco la cruz de Cristo, no la entiendes. Tienes que entender que Dios es bondadoso y que es severo, y precisamente porque es así, Dios es amor. Por eso nada más. Romanos 11:22 es el texto con el que empezamos ya para terminar. Dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Créeme que tú nada más has estado viendo la bondad de Dios, Si acaso has visto algunas reprobaciones de Dios en tu vida, sí, leves, pero has estado ahí metido. Sabes que no te lo mereces, pero has estado ahí metido en la bondad. No te esperes a experimentar la otra. Te lo recomiendo, no te esperes. Pero de todos modos, si no quieres hacer caso, la vas a experimentar, porque la Biblia es verdad. La Biblia es fiel. Dice ahí, lo volvemos a leer: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahí están, bondad y severidad. Ambos conforman el carácter completo de Dios. No puedes desbalancearlo ni para un lado ni para otro lado, porque siempre que lo desbalancees, los efectos van a ser malos, siempre. Y vas a estar presentando o creyendo en un Dios que no es el Dios de la Escritura. Pero yo quiero que acabemos con algo. ¿Sabes dónde se conjugaron perfectamente ambos lados del carácter de Dios? ¿Sabes dónde se conjugan perfectamente la bondad y la severidad de Dios? En la cruz del Calvario. Ahí es donde se conjugan. ¿Por qué bondad? Sencillo. Porque es ahí el acto culminante donde Dios se da por los hombres. Donde Dios no eran palabras de amor por los hombres, eran hechos concretos. Y no era solamente amar mientras las cosas iban bien, era amar con dolor, era amar teniendo que morir habiendo sido justo. Eso es bondad. Pero también en la cruz puedes ver la severidad de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios tuvo que matar a su propio Hijo. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. ¿Por qué? Porque el que lleve pecado tiene que llevar su culpa. Y si es cierto que Cristo no pecó, pero los pecados que llevaba ahí eran aquellos que habíamos clavado en la cruz. ¿Te acuerdas de hace rato? El acta de los decretos tuya y mía, allá estaban, y ahí estaban con Cristo, el cual los estaba tomando como propios. Y Dios, a pesar de que es su Hijo, a pesar de todo, manifestó toda la severidad y toda la ira contra el pecado en ese caso, y contra el pecador, aunque no había hecho él las acciones. Y tú puedes ver la severidad de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo una gota de misericordia para Cristo. Date cuenta. Desde que empezaron sus angustias en el Getsemaní, no hubo misericordia para él. Desde que se le traicionó, no hubo misericordia para él. Desde que se le escupió, desde que se le golpeó, desde que se le ofreció vinagre en vez de agua, no hubo misericordia para Dios. Desde que se le laceró la espalda, desde que se le veían los huesos de la espalda, desde que se le clavaron las manos en la cruz y los pies en la cruz, desde que se le dejaba ahí colgando en medio del sol, desde que nadie le quitaba las moscas que se le ponían allá en las costas, no hubo misericordia para Dios. Parece que el tormento era inspirado. Parece que el tormento contra Jesucristo era lo peor que se les pudiera ocurrir. Era mezcla de dolor físico y de dolor moral también. Se le escupía y se le decía, ¡ay, eres tu rey! Y entonces se le golpeaba. Y se le golpeaba la corona de espinas para que se le clavara más. Y ahí estaba. No hubo misericordia para Dios, para Cristo.
no hubo misericordia. Ahí se conjuga el amor y la severidad, en la cruz. Tú lo tienes que entender. Amor para ti, severidad para Cristo, el que no hizo pecado, ni cometió maldad, ni contestó, así como lo estaban tratando, no contestó mal él, dice la Biblia, sino como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ahí se conjuga el amor para ti, la severidad, todo de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios es el que te quería salvar a ti, pero para salvarte a ti tuvo que mostrar su severidad, en ese caso sin una gota de misericordia, contra el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo. En esos momentos, ahí fue su severidad también. En la cruz están la bondad y la severidad. No puedes desbalancear el carácter de Dios. Dios es bondadoso y Dios es severo. De esa manera tú lo vas a encontrar. De otra manera, tú no vas a tener ni prisa por encontrarlo y tú no lo vas a conocer. Y el conocer a Dios, dice la Biblia, es la vida eterna. Cierra tus ojos un momento. Yo creo que estas meditaciones hacen el ambiente propicio para que tú solo reflexiones, tú solo, para que en unos minutos más, que no tengas prisa por irte, por hacer lo que ahora quieres hacer, reflexiones y consideres qué concepto tienes tú de Dios, qué concepto tienes de Cristo. Que sepas que Dios te está llamando, eso no puedes tener duda, pero que sepas que si te estás acercando o no te estás acercando al verdadero Dios. Dios es bondadoso, nadie tiene duda de eso, pero Dios es severo. Algunos parece voluntariamente querer ignorarlo, pero Dios es así, y cuando tú lo conoces así, te puedes acercar al verdadero Dios. Hermanos, en la cruz se conjugaron la bondad y su severidad. La bondad contigo, mucha bondad, porque tú estabas en sus pensamientos, porque Él, cuando moría, no desconocía que tú ibas a tener una oportunidad para arrepentirte, porque Dios desde los cielos veía la agonía de su Hijo, pero veía también qué hermoso podía ser que tú pudieras con toda tu familia ir al reino de los cielos eternamente y para siempre. Por eso era necesario mostrar bondad para ti, severidad para Cristo. Ay, si mostró severidad para Cristo, ¿no va a mostrar severidad para nosotros si nosotros nos obstinamos en desobedecer? Claro que la va a mostrar. La va a mostrar la severidad. ¿Por qué no reflexionas? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no resuelves tu conflicto con Él? ¿Por qué no te acercas al Señor y le dices lo que le tengas que decir? ¿Por qué no cambias hoy? ¿Por qué no tomas decisiones hoy? ¿Por qué no te acercas a un Dios, al Dios verdadero, el cual quiere tener misericordia de ti? Y quizás tú, personalmente, has estado agotando ya los límites de la bondad de Dios. ¿Quién sabe si tu suerte no cambia hoy mismo o mañana? De todos modos lo tendrás que considerar ahorita también en tus reflexiones. Yo me quedo con que Cristo murió por nosotros. Yo me quedo con que la bondad de Dios proveyó al mundo un Salvador. Yo me quedo con que la bondad de Dios me estimuló a buscarlo y la bondad del Señor pagó mis deudas. Quitó el acta de decretos que tenía contra mí, contraria a mí, y la clavó en la cruz. Yo me quedo con que Cristo me amó primero. Yo me quedo con que Él murió por mí y Él fue llamado maldito, sí, porque fue clavado en una cruz, y maldito es todo aquel que es clavado en un madero, dice la Biblia y decía la ley, para que yo pueda ser bendecido por Dios ahora y siempre. Yo no voy a desaprovechar la bondad de Dios que ha extendido sobre mí, no la voy a desaprovechar. Ojalá y todos así pensáramos, y no pensáramos que esto es solamente una historia, una filosofía, una manera de pensar. Esto es la verdad de Dios, la verdad experimentada no por una persona, sino por infinidad de personas, todos igual. Hemos experimentado, si hemos creído, la bondad de Dios. ¿Para qué experimentar la severidad de Dios si hoy te llama su bondad? Estas son las reflexiones. En la cruz se conjugaron ambas. También puedes mirar a la cruz.
tomemos unos minutos. Yo creo que hay personas que son llamadas por Dios, que pueden ejercer fe en Dios, que pueden acercarse al Señor, que pueden ver que lo que se merecían no han recibido, no lo han recibido. Hoy puedes recibir lo que no te mereces. Vida eterna, dice la Biblia. Allá en el cielo nunca nadie podrá decir que está allá porque se lo mereció. Hoy puedes recibir lo que no te mereces, si te arrepientes y crees. Porque Cristo recibió lo que tampoco se merecía, pero Él quiso voluntariamente tomar el lugar. Voluntariamente en la cruz de Cristo. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, tragándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónale, Señor. Se tengo de un amigo, se tengo de un amor, se tengo de un humano que tenga compasión y acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónale, Señor. No puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónale, Señor. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónale, Señor.
Agradecemos la provisión de la medicina y el remedio que nosotros jamás podíamos haber tenido, Señor. Hoy miramos a ti, Señor. Queremos conocerte tal como tú eres, Señor. Conocerte en tu verdadero carácter. Saber en realidad cómo eres, Señor. Gracias por Jesucristo. En Él podemos entender muchas cosas, Señor. En su manera de comportarse con sensibilidad ante la mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, y con severidad ante los fariseos, Señor, con sensibilidad ante el paralítico del estanque, con severidad con los mercaderes del templo, con sensibilidad para nosotros en la cruz, con severidad para Él que es justo y bueno.